Es octubre de 1943. La Segunda Guerra Mundial envuelve al planeta entero en un caos absoluto de acero y fuego. Las potencias mundiales buscan desesperadamente cualquier avance tecnológico para asegurar su victoria. En medio de esta lucha a vida o muerte, la Marina de los Estados Unidos inicia un proyecto tan ambicioso que desafía los límites de la ciencia conocida. Lo llaman en secreto el Proyecto Arcoíris. El objetivo no es crear una nueva bomba ni un submarino más rápido. Los militares buscan el arma definitiva para la guerra naval, la invisibilidad. Quieren hacer que un destructor entero desaparezca del radar y del ojo humano. El sujeto elegido para este experimento sin precedentes es el USS Eldridge, un destructor de escolta recién construido. Con sus 93 metros de eslora, es una máquina formidable que pronto se enfrentará a lo desconocido. Los rumores apuntan a que la tecnología se basa en la teoría del campo unificado de Albert Einstein. La idea es que la gravedad y el electromagnetismo pueden manipularse para curvar la luz alrededor de un objeto masivo. Para lograr esta hazaña, el Eldridge es equipado con maquinaria experimental altamente clasificada. Se instalan enormes generadores electromagnéticos en sus bodegas, conectados a kilómetros de grueso cableado que serpentea y envuelve por completo el casco metálico del barco. La joven tripulación del destructor observa con mezcla de asombro y aprensión cómo su nave de combate se transforma en un laboratorio flotante. Nadie les explica los detalles, solo saben que participan en una prueba vital para ganar la guerra. La primera gran prueba se realiza durante el verano de 1943. Los técnicos encienden los masivos generadores y una cantidad inimaginable de energía electromagnética comienza a palpitar violentamente alrededor del casco del barco. El aire comienza a zumbar con una frecuencia ensordecedora y el agua salada alrededor del navío parece hervir. De repente una extraña y luminosa niebla de color verde esmeralda emerge del océano y traga lentamente la estructura del destructor. Ante los ojos atónitos de los científicos en el puerto, el enorme barco de guerra se vuelve casi completamente invisible. Solo queda una profunda depresión en el agua, donde la masa del destructor de acero debería estar flotando. El experimento es un éxito técnico parcial, pero un desastre humano absoluto. Cuando los generadores se apagan y el barco reaparece, la tripulación sufre náuseas extremas, desorientación profunda y dolores de cabeza punzantes que los incapacitan por completo. A pesar del inmenso sufrimiento físico y mental de los marineros, la presión bélica exige resultados definitivos. Los altos mandos ordenan recalibrar los equipos para una segunda prueba, esta vez buscando la invisibilidad total bajo cualquier circunstancia. El 28 de octubre de 1943, el USS Eldridge se prepara para su prueba final en los astilleros navales de Filadelfia. La tensión en el ambiente es asfixiante mientras los técnicos se preparan para activar los interruptores. A una señal, la maquinaria entra en una sobrecarga masiva. El zumbido penetra hasta los huesos de los presentes y la inquietante niebla verde aparece una vez más, mucho más densa y oscura, envolviendo al buque en segundos. En un instante el USS Eldridge desaparece por completo. No hay señal en el radar, no hay sombra en el agua. El barco y toda su tripulación se han desvanecido literalmente de la faz de la tierra. Pero el asombro científico se convierte en terror. A cientos de kilómetros al sur, en la base naval de Norfolk en Virginia, los marineros de un buque de carga reportan un evento que hiela la sangre. De la nada, el USS Eldridge aparece abruptamente en las aguas de Norfolk. Permanece allí, flotando como un espectro silencioso y desubicado durante unos tensos minutos, frente a testigos que no pueden creer lo que ven sus propios ojos. Y tan repentinamente como apareció, el destructor se desvanece de nuevo en Virginia. Minutos después, emerge de la niebla verde y reaparece en su muelle original en Filadelfia. Habían logrado la teletransportación instantánea, pero a un costo espantoso. Cuando los equipos médicos y de seguridad
suben a bordo del barco reaparecido, se encuentran con un infierno indescriptible. El experimento electromagnético no solo había fracturado el espacio, sino la realidad y la cordura de los hombres atrapados dentro. El caos domina la cubierta. Varios marineros corren frenéticamente, gritando incoherencias, con la mente completamente destrozada por la experiencia del salto cuántico. Otros sufren de quemaduras severas sin que haya habido fuego alguno en la nave. Muchos hombres yacen en el suelo de acero sufriendo convulsiones violentas y espasmos nerviosos incontrolables. Pero el detalle más macabro y perturbador de todos aún estaba por ser descubierto por los aterrorizados equipos de rescate. Varios tripulantes habían sido literalmente fusionados con la estructura metálica del barco. Brazos, piernas y torsos humanos sobresalían de las paredes de acero sólido de los mamparos y la cubierta, como si la carne y el metal se hubieran derretido juntos. Otros marineros simplemente habían desaparecido en la nada, borrados para siempre de la existencia. Algunos sufrían una condición donde se volvían invisibles por momentos, entrando y saliendo de esta dimensión frente a sus aterrorizados compañeros. Se cuenta que, semanas después, 2 sobrevivientes que bebían en un bar local se desvanecieron en el aire a la vista de decenas de testigos, incapaces de mantener su estructura atómica anclada a esta realidad. Ante la magnitud de la tragedia y el horror cósmico desencadenado, la Marina estadounidense canceló inmediatamente el proyecto Arcoíris. Todos los documentos fueron sellados bajo el más alto nivel de secreto militar y el encubrimiento comenzó de inmediato. Los sobrevivientes fueron dados de baja por supuestos motivos psiquiátricos, confinados en instituciones mentales para garantizar que sus aterradoras historias nunca fueran tomadas en serio por la prensa o el público general estadounidense. El USS Eldridge fue despojado rápidamente de toda su monstruosa maquinaria electromagnética. Fue reparado, limpiado de los horrores y enviado a un servicio de combate ordinario, como si aquel fatídico día de octubre nunca hubiera ocurrido. Durante 12 largos años, la historia del experimento Filadelfia permaneció en las sombras más profundas, circulando únicamente como una oscura leyenda urbana susurrada con temor entre los veteranos de la Marina en los puertos oscuros. Todo cambió en 1955. Morris Jessup, un astrónomo y apasionado investigador, publicó un libro sobre el fenómeno de los ovnis, especulando sobre sistemas avanzados de propulsión basados en el electromagnetismo. Poco después, Jessup comenzó a recibir cartas sumamente extrañas, firmadas por un hombre llamado Carlos Allende. Este individuo afirmaba haber sido marinero en el puerto de Norfolk y aseguraba haber presenciado la aparición espectral del Eldridge. Las cartas de Allende eran un caos de tintas de colores, mayúsculas erráticas y una puntuación delirante. Sin embargo, narraban con escalofriante precisión técnica los detalles de los generadores, la niebla verde y la carne fusionada con el acero. Allende afirmaba que Einstein había dirigido los cálculos, que la invisibilidad era real y que el gobierno estaba ocultando un crimen atroz contra su propia tripulación por puro miedo a las consecuencias de jugar a ser Dios con la física cuántica. Intrigado pero cauteloso, Morris Jessup intentó investigar a este misterioso informante. Sin embargo, Carlos Allende resultó ser un fantasma escurridizo. No había registros oficiales claros de su servicio y parecía imposible de localizar para una entrevista cara a cara. El caso tomó un giro aún más siniestro en 1957. La Oficina de Investigación Naval, una rama de inteligencia del gobierno, contactó a Jessup y le pidió que viajara urgentemente a Washington para una reunión confidencial. Los oficiales le mostraron un paquete anónimo que habían recibido. Contenía un ejemplar del propio libro de Jessup, pero sus márgenes estaban completamente llenos de anotaciones manuscritas que detallaban conocimientos avanzados sobre la teletransportación y el Eldridge. Jessup reconoció de inmediato que la caligrafía de las notas marginales era idéntica a la de las cartas de Carlos Allende. Las misteriosas anotaciones confirmaban que el proyecto Arcoíris no era una simple invención de un loco, sino un evento real,
Lo más extraño fue la reacción de la inteligencia naval. En lugar de descartar el libro como basura conspirativa, financiaron en secreto una reimpresión del volumen con todas sus extrañas anotaciones, creando la famosa y codiciada edición Varo. ¿Por qué el gobierno gastaría recursos militares en reproducir el delirio de un supuesto marinero sobre la invisibilidad? Para muchos investigadores, esta extraña maniobra fue la confirmación tácita de que el relato ocultaba verdades incómodas e innegables. La obsesión con el experimento consumió la vida de Jessup. Su carrera académica se desplomó, su matrimonio terminó y comenzó a sufrir ataques severos de paranoia, creyendo que agentes del gobierno vigilaban cada uno de sus oscuros movimientos. El 20 de abril de 1959, Morris Jessup fue encontrado muerto en su automóvil en un parque solitario, asfixiado por monóxido de carbono en un aparente suicidio. Llevaba una manguera conectada al tubo de escape. Su prematura y trágica muerte encendió la pólvora de la conspiración. Muchos afirmaron que Jessup no se había suicidado, sino que había sido asesinado por las agencias de inteligencia porque había logrado descifrar la verdad matemática detrás del buque invisible. Con la muerte de Jessup, las cartas de Allende se convirtieron en la Biblia de los investigadores de lo paranormal. El experimento Filadelfia dejó de ser un simple rumor militar para transformarse en la leyenda urbana más famosa del siglo. En la década de los 80, libros y películas catapultaron el mito a la cultura popular global. La Marina se vio obligada a emitir comunicados oficiales negando rotundamente que el USS Eldridge hubiera estado alguna vez en Filadelfia durante aquel otoño. Los historiadores y escépticos dedicaron décadas a desentrañar la leyenda. Descubrieron que Carlos Allende era un hombre inestable, con un largo historial de problemas psiquiátricos y una fuerte propensión a inventar elaboradas fantasías sobre la ciencia ficción. Los investigadores concluyeron que el mito probablemente nació de un malentendido monumental sobre una tecnología militar completamente real, pero mucho menos mística, que se estaba probando en secreto durante la Segunda Guerra Mundial: la desmagnetización de buques. El proceso conocido como degaussing buscaba hacer a los barcos invisibles a las letales minas magnéticas alemanas. Para lograrlo, los técnicos envolvían el casco con pesados cables eléctricos y hacían pasar por ellos corrientes masivas de energía. Un espectador distante que viera un barco envuelto en cables, conectado a ruidosos generadores palpitantes en un muelle restringido, fácilmente podría haber imaginado un escenario de ciencia ficción, especialmente si no comprendía los fundamentos de la física electromagnética. Además, en esa misma época, la Marina experimentaba con generadores químicos de niebla densa para ocultar visualmente a sus flotas de los aviones enemigos. La combinación de potentes campos magnéticos y niebla artificial crearía exactamente el paisaje narrado por el mito. ¿Y qué hay de los marineros fusionados con el acero y la locura masiva? Los escépticos argumentan que las intensas corrientes magnéticas utilizadas en los espacios cerrados del barco podían causar graves náuseas, desorientación profunda y severos dolores de cabeza a la tripulación. Estos efectos secundarios reales, mezclados con el agotamiento extremo de la guerra y el olor de la maquinaria eléctrica sobrecalentada, podrían haberse exagerado en las historias de bar de los marineros, hasta convertirse en relatos de fusión molecular y teletransportación fallida. La supuesta teletransportación de Pensilvania a Virginia también tiene una explicación lógica. Existe un canal marítimo interior militar que conecta directamente ambas bases navales, permitiendo a los barcos hacer el viaje en una fracción del tiempo que tomaría cruzar el océano abierto. Si el Eldridge usó este canal clasificado, su súbita aparición y desaparición habría parecido arte de magia para cualquier observador civil que creyera que el destructor solo podía viajar por las rutas costeras lentas y tradicionales. Sin embargo, a pesar de estas aplastantes explicaciones racionales que desmontan la invención de Carlos Allende, el oscuro atractivo del experimento Filadelfia se niega rotundamente a desaparecer. La historia es demasiado cautivadora para rendirse ante la aburrida realidad
El mito encarna todos los profundos temores de la era moderna, el poder descontrolado de la ciencia cuántica, la arrogancia militar ciega y la disposición de los gobiernos a sacrificar vidas humanas en nombre de la supremacía tecnológica mundial. A lo largo de los años, supuestos nuevos testigos han salido de las sombras afirmando ser sobrevivientes del experimento, aunque la mayoría han sido expuestos como fraudes que buscan lucrar con la leyenda. Sus testimonios mantienen viva la llama de la conspiración. El verdadero USS Eldridge sobrevivió intacto a la Guerra Mundial. En los años 50 fue transferido a la Armada griega, donde sirvió sin registrar ningún incidente paranormal durante décadas bajo el radiante y pacífico sol del mar Mediterráneo. Finalmente, el histórico destructor fue vendido como chatarra y desmantelado a finales de los años 90. Ningún trabajador de los astilleros reportó haber encontrado jamás restos humanos incrustados en sus muros de acero ni extraños generadores en sus oscuras bodegas. Pero en la mente colectiva del mundo, el Eldridge nunca será chatarra. Sigue navegando eternamente en un limbo verdoso, siendo el barco fantasma definitivo que nos recuerda los aterradores límites a los que podría llegar el ser humano en tiempos de guerra. Quizás el verdadero encubrimiento de la Marina no fue ocultar la teletransportación, sino utilizar la absurda historia de Carlos Allende como una perfecta cortina de humo para desacreditar cualquier filtración real sobre sus avanzados experimentos de radar y magnetismo. Al permitir que un relato de ciencia ficción repleto de hombres fusionados con metal dominara la opinión pública, el gobierno se aseguró de que cualquier investigación seria fuera catalogada inmediatamente como la obra de un lunático adicto a las conspiraciones. La trágica muerte del astrónomo Morris Jessup es el daño colateral de este juego de sombras. Ya fuera que se suicidara por el colapso de su carrera o que fuera silenciado, su vida fue destruida por intentar mirar más allá del velo del secreto oficial. El caso del experimento Filadelfia se cierra formalmente en los archivos navales, pero su expediente en el archivo oscuro sigue abierto. Es el recordatorio perfecto de que en la fina línea que separa la genialidad de la locura, habitan los mayores horrores. A medida que la física cuántica moderna nos acerca cada vez más a manipular el tiempo, la luz y la materia, el espectro de 1943 nos advierte sombríamente sobre las consecuencias imprevistas de jugar a ser dioses con el universo. Nunca sabremos con certeza absoluta qué vieron realmente aquellos jóvenes marineros en el puerto de Filadelfia, envueltos en el zumbido eléctrico y la niebla esmeralda. El secreto se hundió con sus mentes perturbadas y con los documentos clasificados. ¿Logramos la invisibilidad y pagamos el precio con almas humanas? ¿O construimos la mayor mentira de la Guerra Fría para asustar a nuestros enemigos? Sea cual sea la verdad, el terror cósmico del proyecto Arcoíris sigue acechando en las sombras de la historia naval. Mientras las flotas modernas patrullan los océanos con tecnologías de sigilo que alguna vez parecieron imposibles, el USS Eldridge permanece como un faro de advertencia, brillando débilmente con una luz verde en el horizonte de nuestra paranoia colectiva. El misterio sigue desafiando el tiempo. Investigadores independientes aún solicitan anualmente la desclasificación total de los registros del proyecto Arcoíris, pero las respuestas de las agencias de inteligencia siguen siendo un muro de negativas y documentos severamente censurados con tinta negra. La persistencia de este secreto de Estado más de 8 décadas después de la guerra solo alimenta la creencia popular de que la Marina descubrió algo tan profundo y aterrador que la humanidad moderna aún no está preparada para comprender ni procesar. La historia de Carlos Allende y la edición Varo se estudian hoy en día en círculos de inteligencia como un ejemplo maestro de guerra psicológica involuntaria, donde el mito civil superó y protegió perfectamente a la realidad militar altamente clasificada. En los oscuros pasillos de la ufología y las anomalías históricas, el nombre de Albert Einstein sigue vinculado indisolublemente al desastre, como el genio que entregó el fuego a los mortales, y luego se apartó horrorizado al ver cómo se quemaban con él.
Las imágenes mentales de brazos asomando por gruesas planchas de acero y marineros volviéndose translúcidos han inspirado generaciones de pesadillas. Es el horror corporal y el pánico existencial fusionados en una sola narrativa insuperable sobre la desolación del progreso. Quizás la mayor lección del experimento Filadelfia no sea sobre electromagnetismo o barcos invisibles, sino sobre la asombrosa capacidad de la mente humana para crear monstruos colosales a partir de las sombras del miedo, la guerra y el secreto institucional extremo. Pero mientras haya un solo documento tachado y un solo testigo que hable en susurros sobre la niebla brillante, la duda permanecerá viva. El beneficio de la duda es el combustible eterno de cualquier gran misterio que se niega a morir en el olvido. Los invitamos a mirar hacia la niebla. El archivo oscuro no juzga la veracidad del mito, sino que expone el innegable impacto que esta perturbadora leyenda ha tenido en nuestra comprensión de la ciencia, la guerra y las mentiras gubernamentales. El USS Eldridge ya no navega en este mundo, pero su espectro sigue siendo el rey indiscutible de lo inexplicable. Gracias por acompañarnos en este descenso a la locura magnética. Mantengan los ojos abiertos porque la verdad, a veces, es completamente invisible.